Vamos ahora a calcular límites. Después de que uno ha conceptualizado sobre límites, ha definido el límite y ha demostrado algunas propiedades de los límites, puede entonces calcular el límite. Lo primero que hacemos siempre frente a un límite es ver si al dar el valor al cual tiende la variable en la regla de asignación, esta no se indetermina, entonces el límite es el valor que se obtiene al operar la regla de asignación. Por ejemplo, nos piden hallar el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 3 sobre x cuadrado más 2. ¿Qué hacemos nosotros siempre? Entonces tomamos límite cuando x tiende a 2 de 2x más 3 sobre x cuadrado más 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de 2 por 2 más 3 sobre 2 al cuadrado más 2. Esto nos da límite cuando x tiende a 2 de 7 sobre 6. Y como ese es el límite de una constante, el límite de una constante es la constante. Así las cosas, el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 3 sobre x cuadrado más 2 es 7 sextos. Ahora nos piden hallar límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo más x cuadrado más 2x más 2 sobre x cuadrado menos 1. Si nosotros vamos a resolver este límite y hacemos como en el ejemplo anterior, pues diremos que límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo más x cuadrado más 2x más 2 sobre x cuadrado menos 1, que este límite es igual a el límite cuando x tiende a menos 1 de menos 1 al cubo más menos 1 cuadrado más 2 por menos 1 más 2 dividido entre menos 1 al cuadrado menos 1. Si nosotros desarrollamos las operaciones ahí indicadas, pues obtenemos que esto es equivalente al límite cuando x tiende a menos 1 de menos 1 más 1 menos 2 más 2 sobre 1 menos 1. Y obtenemos 0 sobre 0. Este 0 sobre 0 es una indeterminación. Es decir, que 0 sobre 0 no es 1, 0 sobre 0 no es 0. Por lo tanto, cuando llegamos a una indeterminación de esta forma, debemos transformar la regla de asignación en lo posible. Es decir, que este límite, cuando x tiende a menos 1, lo podemos escribir como, si agrupamos x al cubo más x cuadrado más 2x más 2 sobre, en el denominador hay una diferencia de cuadrados, tenemos x más 1 por x menos 1. Factorizando en el numerador tenemos límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado factor de x más 1 más 2 factor de x más 1 sobre x más 1 por x menos 1. Y esto es equivalente a límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 factor de x cuadrado más 2 sobre x más 1 dividido x menos 1. Si observamos acá, hay un factor común. Ese factor común arriba y en el denominador es x más 1. Si lo simplificamos, entonces obtenemos el límite cuando x tiende a menos 1
de x cuadrado más 2 sobre x menos 1. El cual ya puede ser reemplazado y entonces esto va a ser menos 1 cuadrado más 2 sobre menos 1 menos 1. Es decir que este límite da menos 3 medios. Veamos otro ejemplo. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre raíz de x menos x. Vemos que si reemplazamos por 0, pues vamos a llegar a la forma indeterminada 0 sobre 0. Es decir que al reemplazar obtenemos 0 sobre 0. Por lo tanto, debemos transformar la regla de asignación. ¿Qué hacemos acá? Podemos racionalizar el denominador. Es decir que esto nos queda así. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre raíz de x menos x. Y podemos multiplicar por raíz de x más x sobre raíz de x más x. Observen que este cociente raíz de x más x sobre raíz de x más x es 1. Pero al multiplicar vemos que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Es decir que eso nos queda x factor de raíz de x más x sobre x menos x cuadrado. Y ustedes dirán, bueno, pero si reemplazo por 0 otra vez da 0 sobre 0. Pero podemos seguir operando y podemos factorizar el denominador. Y al factorizar el denominador obtenemos entonces límite cuando x tiende a 0 de x factor de raíz de x más x sobre x factor de 1 menos x. Igual que en el caso anterior podemos simplificar estas x y obtenemos entonces límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más x sobre 1 menos x, el cual ya puede ser reemplazado por raíz de 0 más 0 sobre 1 menos 0. Y eso nos queda 0 sobre 1, que es 0. Es decir, que el límite existe, da 0. Veamos otro ejemplo. Nos piden hallar el límite cuando h tiende a 0 de x más raíz de h menos raíz de x sobre h. Observamos que si reemplazamos h por 0, nos queda raíz de x menos raíz de x en el numerador, que da 0, y 0 en el denominador, que es 0. Es decir, otra vez tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Procedemos como en el ejemplo anterior y racionalizamos ahora el numerador y forzamos una diferencia de cuadrados. Es decir, que tenemos esto por raíz de x más h más raíz de x sobre raíz de x más h más raíz de x. Y al operar, esto nos da límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador nos queda x más h menos x sobre h factor de raíz de x más h más raíz de x. Si simplificamos las x, es decir, x menos x, esto nos da límite cuando h tiende a 0 de h sobre h factor de raíz de x más h más raíz de x. Y como h no es 0, podemos entonces simplificar esta h con la h del numerador con la h del denominador, porque h se acerca a 0, y esto nos da entonces igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más h
más raíz de x. Observemos que ya podemos reemplazar h por 0 en el denominador y no se nos va a indeterminar la expresión. Es decir, que esto obtenemos límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más raíz de x. Y como esto x es constante para h, este límite nos da 1 sobre 2 veces raíz de x, que es el límite que estábamos buscando. Como un último ejemplo tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de 2x sobre x. En este límite debemos acordar que el seno cuadrado de alfa es 1/2 de 1 menos coseno de 2 alfa. Entonces, al aplicar esa identidad, nos queda que el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 2x sobre x es equivalente al límite cuando x tiende a 0 de 1/2 de 1 menos coseno de 4x sobre x. Aplicando las propiedades de los límites, el límite de la constante por una función es la constante por el límite de la función, entonces esto nos da 1/2 del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 4x sobre x. Si reemplazamos x por 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1 nos da 0 en el numerador, sobre 0 en el denominador. Y usted se sentiría frustrado ahí y diría, pero ¿ahora qué hago? Muy sencillo. Nosotros podemos multiplicar por 4 y escribir esto, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 4x sobre 4x. Y si factorizamos o multiplicamos por menos 1 el numerador y el denominador, pues esto nos queda igual a menos 2 por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de 4x menos 1 sobre 4x. Y con anterioridad mostramos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x es 0. Es decir, que aquí podemos decir sea u igual a 4x. Y si x tiende a 0, entonces u tiende a 0. Por lo que podemos escribir entonces que el límite es igual a menos 2 veces el límite cuando u tiende a 0 de coseno de u menos 1 sobre u. Y esto va a ser igual a menos 2 por 0 igual a 0. Es decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado sobre 2x, seno cuadrado de